Y Bueno, yo ahora creo que, usted que aparece hoy explicándole al país la ponencia de la ley de sometimiento, me pregunto si no era primero el huevo que la gallina, sin ser, y lo digo porque no sabemos si era la gallina o el huevo, pero definitivamente no necesitábamos esa ley antes de cualquier otro escenario. Diana, mire, a ver, al diagnóstico está bien, le agrego solo una cosa. A su pregunta, sí, la respuesta es sí. Creo que haber hecho unos ceses al fuego sin protocolos, sin mecanismo de monitoreo que se armaron sobre el camino, sin haber arrancado las mesas, pues es un error, y es un error que se está viendo. O sea, básicamente tal vez al final quede el cese al fuego con las autodefensas conquistadoras de la sierra y lo demás, que además van a cumplir porque pues tienen miedo que el clan del Golfo se los trague en 2 minutos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, básicamente eso fue un error. Ahora la pregunta es, ¿qué hay que hacer? Ya le respondo ley de sometimiento. Tenemos tres alternativas. Continuamos en esta lógica de ceses al fuego con distintas organizaciones. Tenemos de aquí al 30 de junio para fortalecer protocolos y mecanismos de verificación, cosa que creo que no es una salida. Segundo, negociamos con todos los grupos en medio del conflicto, cosa que es muy arriesgado, pero es una alternativa. Hoy la gente discute si la paz total está en crisis o no, pero a nadie le gusta un atentado. Eso demuestra que cualquier atentado hace saltar los procesos en crisis. O la tercera, que es la que yo estoy recomendando al gobierno, es avanzar fuertemente en el cese al fuego con el ELN y lo demás empezar conversaciones en medio del conflicto, al menos hasta después de elecciones locales, porque el plan de democracia tiene que echarse a andar ya. O que ese cese al fuego llegue en un estado avanzado del proceso, que es lo que manda la teoría. Y ahí entonces viene el tema de la ley de sometimiento, que es lo que está pasando en Buenaventura con los chotas y los espartanos. Desde diciembre se prometió un mecanismo de sometimiento colectivo. Esa ley no fue aprobada, el gobierno se demoró muchísimo. Hoy estamos, yo tenía que radicar hoy la ponencia, Diana, le confieso, no la radiqué ¿Por porque qué? el Congreso parece un polvorín, no hay mayorías para nada. Radicar hoy una ley es arriesgar a que se hunda, por más que haya pasado la reforma a la salud hace unos minutos, pero el Partido Conservador anunció que no iba a apoyar la reforma laboral, Eso me eso va a decían, que ser la ley de sometimiento tenía los votos muy, muy complicados. hasta la semana pasada estaban, ya esta semana no están. Entonces yo mismo tomé la decisión, llamé al ministro y le dije, yo voy a detener la radicación porque pues no voy a someter al país cuando están pidiendo en muchas regiones esta ley de sometimiento. Termino con esto, Diana. Esta ley de sometimiento no tiene nada del otro mundo. Aquí no nos estamos inventando o nos estamos inventando el agua tibia, pues, digamos. Aquí no hay nuevos tribunales, no hay nuevos procedimientos, no hay nuevos jueces, es la justicia ordinaria. Aquí va a haber cárcel, va a haber unas Recuérdele penas concretamente a supervisadas. los oyentes la ponencia lo que tiene, porque es importante para las audiencias de este horario, que esa ponencia básicamente consiste en cárcel de 8 años más 4 años de trabajo social. Es lo siguiente, de 6 a 8 años de cárcel intramural, más 4 años de pena supervisada. Correcto. Para los que ya están en cárcel, o sea, gente que ya fue condenada y que va a ayudar, no van a pagar ni 6 ni 8, van a pagar 10. Y tienen que esperar hasta firmar el acta de sometimiento individual y 18 meses más que la fiscalía supervise que están ayudando a desmantelar organizaciones criminales. Es decir, en el mejor de los casos, escarcelaciones habrán en 3 años. Con eso nos quitamos el fantasma de todo tipo de escarcelamiento que haya. Entonces, Muy bien. cárcel, Lo otro es receta. que muchos le preguntaban hoy dónde está la zanahoria y usted decía que está en la misma ley de extinción de dominio, que se quedan con el 6% máximo de capitales. Se mantiene lo de la ley de extinción de dominio de 2014, que se aprobó en 2014, que es hasta el 6%, pero en ningún caso más de 11.000 millones de pesos. Es decir, si los jefes del clan del Golfo entregan 1 billón de pesos, pues 11.000 millones de pesos no es el 6%, pero se dice el 6%, pero bajo ningún caso más de 11.000 millones de pesos. Entonces se mantiene el mismo tope de la ley de extinción de dominio. Em, ¿Cuándo pensaría entonces usted presentar esto? Porque digamos que aquí lo que me queda claro escuchándolas a todos es que se requiere una reformulación, por lo menos de cómo está concebido el proceso de paz total, en opinión de Frank Pearl, para que no haya una simultaneidad
pero sí un trabajo para llegar a unos pequeños acuerdos territoriales humanitarios con estas organizaciones. En opinión de Ariel Ávila, privilegiando inmediatamente ELN, negociación con el ELN, y dejando para una etapa posterior a las elecciones, estamos hablando noviembre, cualquier negociación con estos otros grupos, una vez me imagino aprobada la ley de sometimiento. La ley de sometimiento, Diana, en el mejor de los casos, yo voy a radicar mañana para empezar debate la próxima semana. Esto es una cosa que nomás lo entendemos los que trabajamos en el Congreso, pero esto se cuenta es por semanas, que a esta legislatura le quedan 5 semanas. Es decir, si radico mañana, en el mejor de los casos, se va a anunciar el martes para discutir el próximo miércoles, es decir, de mañana en 8 días. Supongamos que va bien, comisión primera, a los 15 días llega a plenaria de Senado y se acabó. Y viene hasta después del 20 de julio, comisión primera de Cámara y plenaria de Cámara. De hecho, así van a estar casi todas las leyes, ¿no? Tal vez jurisdicción agraria y tal vez cannabis de uso recreativo sean las que Estamos terminen, hablando todas agosto, incluidas las de septiembre. salud. Estaríamos hablando más o menos en septiembre, sí señora, estaríamos hablando de septiembre para aprobar, lo cual, a no ser que el gobierno, y yo le he pedido que le meta mensaje de urgencia por lo que está pasando en Buenaventura y lo que puede pasar en Medellín, es que pues le metamos mensaje de urgencia para que al menos la fiscalía tenga un mecanismo de sometimiento colectivo y no dejar que la guerra se nos prenda en Buenaventura, otra vez cortando cabezas, casas de pique, y que cuando lleguemos con la ley ya sea imposible detener pues esa guerra. Señora, dos respuestas. Mire, la ley de sometimiento que vamos a radicar, yo creo que efectivamente muchos la han criticado porque la contemplan demasiado o un poco dura, aunque la gente afuera cree que es muy benevolente, lo cierto es que comparado con otros escenarios en Túnez, en Filipinas, o el modelo que tienen los Estados Unidos, es una ley dura. Eso, pero nosotros lo que hicimos fue recoger las experiencias del pasado, lo que fue Justicia y Paz y lo que fue la desmovilización del ERPAC en el año 2011. Y ahí le Entendemos que está pregunto, ahí. ¿qué de justicia y paz consideró equivocado que eliminó completamente de la posibilidad de esta ley? Hay dos cosas que nosotros nos cuidamos mucho, los mecanismos de contrastación y tiempos procesales, primer punto, que yo creo que esa es una de las grandes deudas que dejó Justicia y Paz, sobre todo los mecanismos de contrastación, que nunca hubo, de hecho todavía Mancuso ha dicho más verdad en la JEP que lo que dijo en Justicia y Paz, entonces ahí nos cuidamos mucho y en todo lado se deja el mecanismo de contrastación. Y lo otro que también nos hemos cuidado mucho en este proyecto de ley es sobre el tema de que no se metió desde el principio ningún tipo de discusión de reconocimiento político. Aquí no hay ningún tipo de reconocimiento político, ni se camufla el delito de sedición, ni nada por el estilo. En esos dos puntos nos cuidamos. Sin embargo, yo a pesar de que entiendo que hay gente que dice es una ley dura, creo que es lo suficientemente benevolente para que estos grupos se acojan, pero eso va a depender de los niveles de presión militar, del funcionamiento del plan Ayacucho, que la semana pasada lo lanzaron, que esperemos que dé resultado, porque vuelvo y repito, esto es garrote y zanahoria. Tendría entre las recomendaciones que hacen avanzar ya con el ELN en un cese al fuego, recuperar la iniciativa militar, eso es ofensiva contra las dos caras de las disidencias, Estado Mayor y Segunda Marquetalia, Jorge, al tiempo que también con el Clan del Golfo, sobre todo en los lugares donde funcionan junto con el ELN, o sea, aplicación de la política de seguridad nacional. Mensaje de urgencia plantea Ariel en lo que tiene que ver con ley de sometimiento y esto Ariel para ahí sí avanzar con los grupos de Buenaventura y Medellín. Si hay el mensaje de urgencia, ¿qué significa para que la gente nos entienda? Que un debate en lugar de tardar 2 meses, puede tardar es un mes, porque hay comisiones conjuntas de Cámara y Senado en un mismo momento y luego va a plenarias en momentos simultáneos. Si hubiese mensaje de urgencia, la ley sí se saca al 30 de junio. Si no, es literalmente imposible porque los números no dan. Y con eso tendríamos las herramientas para lograr someter jurídicamente los chotas y los espartanos en Buenaventura y algunos combos en Medellín. Y en el plan de desarrollo quedaron incluidos 3 artículos
para la Agencia Nacional de Reincorporación para que se reestructure y pueda dar cuenta de ese sometimiento individual. Si no, ¿qué va a pasar? Se va a prender Buenaventura, van a haber casas de pique nuevamente y cuando llegue la ley en septiembre, estaremos en medio nuevamente de la guerra, a 3 o 2 meses de elecciones, va a ser muy difícil, entonces ahí sí, seguramente la ley tendría un efecto hasta mediados del siguiente año, en el mejor de los casos. A entender un poquito, Ariel, usted decía ahorita de los errores del pasado que no están incluidos en esta ley, en esta ponencia, está el no reconocimiento político. O por lo menos, si no son errores del pasado, es como entender las dinámicas de hoy. Pero sí hay unas expectativas de estos grupos criminales en los territorios en términos de otro tipo de poderes, como son los locales, administrativos, de construcción de infraestructura. ¿Eso está considerado? No, no, Diana. Lo único que hay en la ley es digámoslo así, un proceso jurídico, sociojurídico. La conversación va a ser jurídico en el sentido de las penas y lo social en el sentido de la reincorporación. Pero no hay contemplado ningún tipo de agenda de negociación social o política ni nada por el estilo. Ahora, eso no quita que en los territorios donde esos grupos vayan a salir del conflicto, pues el Estado tenga que intervenir con una serie de planes fuertes, como en el caso de Buenaventura. Y hay una claridad adicional, Diana, que yo quiero hacer en 30 segundos, y es que esta ley de sometimiento, bajo el mecanismo de contrastación, es si la persona colabora a desmantelar organizaciones criminales, recibe los beneficios jurídicos. Yo creo que el principal reto de esta ley está en mantener la seguridad de la gente que entregue información. Yo creo que esa, digamos, la gente mira es al revés, no es que van a haber disidencias, sí, van a haber disidencias, pero van a ser mucho menos fuertes de lo que son esas organizaciones, que algunos En la mandos medida que medios se haya van a mantener. protección en el mecanismo de delación. Exactamente, es decir, el secreto de esto está en proteger a la gente y que no los lleve después a rearmarse. Ese es el secreto de esto. O sea, yo más veo el problema. No, claro que va a haber disidencia, no estoy diciendo que no quiero que malinterpreten, pero es algo relativamente esperado que puede ser controlable. El tema es garantizar la seguridad jurídica y la seguridad física de la gente. Si esas dos cosas se mantienen, va a haber mucho más incentivo a que la gente entre en ese proceso de dejación de armas. Fran pediría la palabra. Y yo quería hacer una pregunta, Ariel. Yo creo que una de las lecciones aprendidas que hemos tenido en los muchos procesos de desmovilización y de paz en Colombia es que los grupos armados no son homogéneos. Tienen unos jefes, tienen unos mandos medios, tienen unas bases. Normalmente, los grandes problemas de disidencias o de incumplimientos están sobre todo en los mandos medios. Los jefes tienen los incentivos de hacer política o en el caso de los grupos que no son guerrilleros, digamos, de tener una tranquilidad. Las bases son personas que no han tenido ninguna oportunidad por lo general y quieren regresar a sus familias y tener una vida normal y están dispuestos a hacer un proceso de reintegración. Pero los mandos medios tienen control territorial, tienen mucho poder, literalmente hacen lo que quieren y tienen pocos incentivos. Yo quisiera preguntarle, Ariel, si dentro del proyecto de ley hay alguna posibilidad o está incluido un tratamiento diferencial, porque ese 6% es insignificante para las bases, no es atractivo para los mandos medios, pero para los grandes jefes puede ser irrelevante en el momento de tomar una decisión. ¿Hay incentivos diferenciados? ¿Podría hacerse algo en ese sentido? Fran, mira, esa es la gran pregunta. Yo creo que este proceso de sometimiento es muy atractivo para las bases, se les aplica el principio de oportunidad, muy atractivo para los mandos altos que están perseguidos y el problema sí lo vamos a tener en los mandos medios y regionales y en las estructuras descentralizadas. No hay un tratamiento diferencial. Yo creo que esa discusión tomamos la decisión para garantizar que la ley más o menos andara en medio de esta crisis política, que eso se lleva al Congreso y allá vamos a intentar tener se va a intentar proponer con el Ministerio de Justicia un tema complementario para mandos medios. Porque desafortunadamente el gran problema que tenemos ahorita es en los niveles de descentralización de estos grupos. Un solo ejemplo de 30 segundos, Diana. El sector de la oficina de Envigado. Tienen un grupo de 5 o 6 muchachos en el poblado que vende el TUCIBí y maneja una red de explotación sexual. La pregunta es, ¿esa red entra o no entra?
Algunas veces han entrado, otras veces no. Para eso en la ley existe una comisión asesorando al alto gobierno para decidir qué entra y qué no. Pero eso que pregunta Fran va a ser una de las discusiones profundas. La ley no da cuenta de eso, le deterga eso a la comisión, pero ahí está uno de los grandes retos. Sin lugar a dudas, ese es uno de los grandes retos. ¿Es posible un escenario, pensando un poco en lo que dijo Danilo Rueda, de continuar con la mesa de negociaciones con estas disidencias de las FARC, con las mismas con las cuales hay una suspensión en determinados departamentos de cese al fuego? Diana, la opinión mía es que yo creo que las mesas deberían arrancar, pero sin cese al fuego, sino negociando en medio del conflicto, hasta tanto no estén claramente protocolos y más fue reforzados los mecanismos de verificación y a 5 meses de elecciones. Sin embargo, la evaluación final llegará el 30 de junio, que es cuando vence, y el gobierno tomará la decisión de qué hacer. Vuelvo y repito, ha habido unas violaciones sistemáticas por regiones, pero por lo menos un 30%, 35% en varias regiones de violaciones al cese al fuego ha habido.